Planear una ciudad no es solo trazar mapas o repartir el suelo, también es garantizar que todos los seres humanos, todos los cuerpos, todas las identidades y todas las formas de amar tengan un lugar digno en Bogotá. En este mes del orgullo salimos a las calles, salimos a lugares emblemáticos en Bogotá para hablar justamente de diversidad. Estamos con David Alonso, que es el director de Diversidad Sexual, Población y Géneros de la Secretaría de Ciudad de Planeación. David, bienvenido, hacemos planeación y vamos a hablar de personas, vamos a hablar de ciudadanos, vamos a hablar de que en Bogotá se puede ser. Sí, Dani, muchas gracias a ustedes y realmente pues eso es lo que hacemos desde planeación. Trabajamos con estructurar una ciudad que se adecue para que las personas puedan vivir en dignidad. La primera pregunta, que es muy sencilla y que muchos no entienden, es por qué la Secretaría Digital de Planeación tiene una dirección de diversidad. ¿Cómo es el match entre planeación y diversidad? Hace 20 años no Ajá, existían oficinas de diversidad o ni siquiera de la mujer en la alcaldía de Bogotá. ok. Es algo que hoy pasa en la mayoría del país, que todavía no existen. Eso hizo que desde el área que estaba definiendo cómo eran las políticas públicas en la ciudad se mostrara el interés para poder incluir los temas de mujer, los temas de género, los temas de diversidad. Allí surge entonces la apuesta de la política pública LGBTI hace Ajá. 17 años. Pero luego cuando se crea la Secretaría de la Mujer, todos los temas salen de la Secretaría de Planeación y se van a configurar la Secretaría de la Mujer como tal y quedan los temas de diversidad en la Secretaría de Planeación. Ok, David, ¿cómo se planea una ciudad diversa? Es una pregunta compleja seguro, pero uno cómo planea una ciudad como Bogotá, que es pluricultural, que vienen personas de todo el país, de otras partes, pero que también es diversa. ¿Cómo se planea eso? Aunque nos parezca un poco obvio, lo que no es obvio es que la gente realmente no se pone en los zapatos del otro. No es tan fácil ponerse en los lugares del otro, no solamente por una mala intención, Sí. sino realmente por desconocimiento o por falta de aproximación a la realidad de muchas otras personas. Y eso lo que hace es que la planeación de la ciudad, la forma en la que se estructura cualquier espacio y en general la economía, la política, la cultura, están definidas por una forma de ver la vida. Ajá. Eso excluye muchas otras formas y no solamente en lo simbólico, sino también le quita la posibilidad a muchas personas de poder acceder incluso a derechos básicos. Por eso es importante que haya alguien también pendiente de, hey, estás haciendo esto, pero ten en cuenta que si lo haces de esta forma, vas a excluir indirecta o directamente a un grupo poblacional. Eso es lo que hacemos nosotros, hacer esas alertas, estar siempre pendientes, poner lo que se llaman los enfoques, que son solo unos lentes, para poder estar pendientes de que todas las acciones, ojalá todas, estén enfocadas en que nadie tenga un obstáculo para poder acceder a las cosas. Ok, acá ya estamos hablando como tal de la Subsecretaría de Políticas Públicas, lo que eso enmarca. ¿Cuál es la función de David Alonso dentro de la Dirección de Diversidad? ¿Qué haces vos ahí? Nosotros tenemos 4 frentes de trabajo. Ajá, Tenemos la política pública LGBTI desde hace 17 años, sí. tenemos la transversalización de los enfoques, eso implica que en todos los equipos de planeación del distrito haya alguien con esos lentes pendiente de revisar los documentos para que los grupos étnicos, los temas de discapacidad, grupos etarios, la niñez, en general todos los grupos poblacionales y diferenciales puedan estar incluidos. También tenemos el Observatorio Poblacional Diferencial y de Familia, que es, Sí. ok, puede que tengas la buena intención, puede que ya tengas la sensibilidad, pero necesitas datos. Para tomar decisiones adecuadas necesitas información. Entonces lo que hacemos es producir investigaciones, boletines sobre cuál es la realidad estadística, demográfica de esos grupos poblacionales. Ok. Y tenemos recientemente la Secretaría Técnica del Sistema de Discapacidad. Esto es un monstruo, una tarea enorme, porque Sí. trabajamos con lo que es a unir la participación ciudadana con el trabajo de todas las entidades del distrito en la lógica de lo que nos ordena la ley nacional para que las personas con discapacidad vean también oportunidades, mejores acciones y mayor garantía en sus derechos. Ok, decís algo que me parece interesante y que para muchos no es tan claro, incluso para mí no es tan claro, porque se menciona LGBTI o escucho en otras partes, por ejemplo Medellín, LGBTIQ+. Porque en Bogotá es de una forma, en otras ciudades es de otra. ¿Qué significa la Q+? Pues mira, en cada lugar y cada proceso es distinto. En estos días estaba escuchando a una congresista que me parece espectacular de Brasil, Erika Hilton, que decía LGBTIQAPNB más. Ok, ya se alargó un montón. Solo acordarme ya fue un reto.
Y es porque son unas apuestas, son apuestas de visibilizar a unos grupos poblacionales. Nosotros desde planeación Sí, estamos enmarcados en la política pública LGBTI. ¿Por qué? Porque tenemos unas acciones muy concretas, medidas, no es solamente en lo simbólico, sino acciones medidas en educación, en trabajo, en acceso a la salud. Y eso necesita saber quién es el grupo poblacional, cuáles son las mediciones, los indicadores, los presupuestos, los responsables y en qué tiempo se hacen esas acciones. Por lo tanto, tenemos acciones focalizadas en mujeres lesbianas, personas bisexuales, hombres gay y en personas trans e intersexuales. Esto es el marco que tenemos ahorita normativo, ¿sí? ok. Pero sabemos que el movimiento social puede llamarse, puede enunciarse de la forma como lo considere pertinente. A mí, en lo personal, me parece que desde la política pública pierde rigor cuando metemos una variable como el más, porque eso yo cómo lo mido. Sí, yo no Ok. tengo forma de saber cuál es el grupo poblacional ni el impacto de las acciones que estoy teniendo. Y como nosotros no hacemos cosas por hacerlas, Ok, ok. sino que queremos que realmente lleguen a ¿Un un grupo impacto? poblacional específico y tengan un impacto medible y cuantificable, por eso nos enfocamos en esta sigla. Y me gusta cuando hablas de los datos, de las cifras, de que en planeación y de que desde la Subsecretaría de Políticas Públicas, desde tu cargo de diversidad, hacen un mapeo más o menos de cómo está la ciudad frente a datos. Y yo sí quiero saber cómo está Bogotá, pero cómo está el mundo frente a los temas de diversidad. ¿Es fácil ser una persona gay, una persona lesbiana, una persona trans en Colombia, en Bogotá o en el mundo? En ningún lugar del planeta, en ningún estrato social, en ninguna condición es fácil. ¿Por qué, David? Nuestra herencia ha sido el cuidado de la comunidad. Sí, Voy a decirlo muy rápidamente, pero en el origen de los tiempos, las comunidades se asentaron para poder preservarse y para poder preservarse necesitaban algo básico y era alimentos e hijos. ok, ¿Por qué? Porque los hijos son los que ayudan a los padres sí. a poder trabajar la tierra, a poder cultivar y a poder Sustento, traer claro. economía a la casa. Si no tienes hijos, no tienes quien te cuide después. Esa es la base por la cual todo el sistema a nivel mundial se enfoca en que es fundamental que todo el mundo tenga hijos. Ok. Es la producción con la reproducción, juntitas. Si alguien decide salirse de ahí y no tener hijos, pone en riesgo no solo a la familia, sino a toda la comunidad. Incluso en pueblos étnicos, en grupos que han sido vulnerados, en grupos sociales como por ejemplo los judíos, decidir no tener hijos es una ofensa para la comunidad, porque Ok. es no buscar la preservación de tu cultura. Entonces, todo eso se ha venido enfocando en contra de las personas que se salen de esa apuesta. Y eso somos las personas que no podemos, dentro de nuestras relaciones sexuales, tener hijos, ¿sí? O dentro de la identidad de género, no es una identidad enfocada en ser papá, mamá. Por eso se generan unos mecanismos económicos, sociales, culturales, ideológicos, que buscan que todas esas personas cumplan con su propósito, tener hijos. Y eso está totalmente profundizado en la sociedad. Entonces, Sí, en sí. ningún espacio es fácil. Tenemos más o menos el 70% de la población del mundo que vive en lugares en donde o es ilegal o es cero reconocido los derechos de las personas LGBTI. Ok. Estamos hablando de continentes enteros. Continente. Prácticamente toda África, prácticamente toda Asia, prácticamente gran parte de Europa, todo el bloque del Caribe. Acá en nuestro continente también hay países en donde hoy es pena de muerte ser homosexual. Incluso es ilegal entrar al país siendo homosexual. Más allá de eso, hay países como en Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, en donde el simple hecho de hablar de los derechos de las personas LGBTI todavía está tan mal visto que el Estado no lo reconoce. Es un tema doloroso, principalmente doloroso, David, porque somos personas que vivimos, que amamos, que sentimos. ¿Qué representa entonces justamente con esa respuesta el mes del orgullo para Bogotá? ¿Por qué se celebra un mes del orgullo y por qué es tan simbólico este día? O este mes en realidad. Cuando a un grupo poblacional se le ha condenado al dolor y a la tristeza, Ajá. que es lo que ha pasado con los sectores LGBTI, cuando se le ha condenado a la oscuridad, a estar en la sombra, en la vergüenza, la mejor forma de respuesta es la alegría. Y eso parece un poco tonto,
pero tener una fiesta en donde podamos celebrar con orgullo, con dignidad lo que somos, es una forma de resistencia muy grande y muy poderosa. La fiesta y la cultura han sido la puerta de acceso para el resto de derechos de las personas LGBTI. Ha sido en la rumba en donde se han podido encontrar las personas, y ha sido en la cultura, en el baile, en la danza, en esto que estamos haciendo, donde se le da herramientas a la gente para que puedan construir su propio proyecto de vida. Por eso, este festival es fiesta y a la par es reivindicación. Es una protesta social, es un recorderis permanente de aquí estamos, existimos, valemos, y no hay ninguna razón para que nadie sienta vergüenza de lo que somos, de lo que es cada quien o de lo que hemos construido. Si me permite que me le meta un poquito a la casa ya el tema personal, esto más a nivel distrital, ¿sí? Hablando en general de lo que significa el mes. Para David Alonso, el ciudadano, el que lucha todos los días por estas causas, el que se levanta pensando en las personas trans, en las lesbianas, en los gays, en las personas vulneradas todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Pues, ¿qué siente David cuando llega el mes de junio y dice, nos van a ver en la calle, vamos a llenar esta ciudad y vamos a tener 1000 colores por toda la calle? Es un pico de adrenalina, es mucho trabajo, es mucha carga, es un equipo además maravilloso en toda la ciudad replicado para transmitir un mensaje de amor, un mensaje de tranquilidad, de paz, buscando que otras personas se vean impactadas. Ha habido muchas frustraciones en el cotidiano al ver personas que por más que uno les hable, no cambian. Okay. Yo he tenido situaciones en las que he tenido mamás que me dicen prefiero que esté muerto mi hijo o mi hija. Y que yo he hablado, me he sentado, he tenido todo el ejercicio, hemos hecho acompañamiento psicológico y al final de mucho desgaste nos dicen, no me importa. Cuando una mamá o un papá está dispuesto a que su hijo muera por la vergüenza que le produce su orientación sexual o su identidad de género, ya yo siento que no hay nada que hacer. Y ahí nos toca aplicar la ley y proteger como Estado y como sociedad a esa persona, incluso de su propia familia. La familia sigue siendo el lugar más violento para las personas LGBTI, específicamente para los niños y para las niñas y para los jóvenes. Por eso, cotidianamente en el trabajo que hacemos, yo me veo también ahí reflejado. Sí. Me veo en cada una de esas personas que han tenido miedo, en esas personas que son agredidas, y recuerdo en carne propia los momentos en los que he dudado en darle un beso a la persona que amo porque me da pena. Y no es una pena que yo sienta realmente, es una pena que me han impuesto. Yo creo que no hay nada peor que sentir vergüenza de amar a alguien. O sea, eso es un oxímoron, es una contradicción en sí misma, no puede ser. Y eso es lo que nos obligan a sentir todo el tiempo las personas LGBTI. Sentir vergüenza de lo que más nos puede producir orgullo. Qué duro escucharlo, porque creo que sí se ha hecho mucho daño en general en la sociedad. Ahora estamos en un lugar muy emblemático de Bogotá, que es el Castillo de las Artes. ¿Y por qué estamos acá? ¿Por qué nos trajiste acá y no otros lugares de Bogotá que también son muy diversos? Pero ¿esto qué significa para la diversidad en Bogotá? Cuando uno planea la ciudad, muchas veces piensa en los parques, en los lugares abiertos, en las carreteras, en los edificios, y está muy bien. ¿Sí? Eso es importante, fundamental. Pero necesitamos recordar que la esencia de la planeación es el ser humano. Y hay seres humanos que son frágiles, muy frágiles, no por decisión propia, no porque no han querido, sino porque las condiciones no se han dado. Estamos en un lugar que fue durante mucho tiempo un prostíbulo, un lugar del proxenetismo, de la mafia, de la corrupción, y que se le quitó al delito para dárselo a la cultura, al arte. Y hay acá atrás de nosotros un grupo de jóvenes que seguramente podrían estar haciendo otras cosas más cercanas tal vez al delito y no al arte. Por falta de oportunidades. Por falta de oportunidades, pero están acá. Encontrándose, compartiendo, aprendiendo. Entonces este lugar se le quitó a la mafia para dárselo a la cultura y se le ofrece directamente a las personas habitantes de calle, migrantes, personas en actividades sexuales pagadas, personas con discapacidad, grupos de personas mayores de este barrio, y tiene un jardín infantil, tiene un lugar para que los niños y niñas, hijos e hijas incluso de personas en actividades sexuales puedan venir acá y encontrar alegría, risas, juegos, mucho más allá de la calle llena de basura que encuentran enfrente y en toda esta zona. Planear la ciudad tiene que partir del corazón de cada ser humano y de recordar que sí, lo más bello también tiene que ir hacia los más vulnerables. Sí. Y hasta que la persona más vulnerable no logre superar esas barreras, seguimos siendo vulnerables como sociedad. Lo más bello para los más vulnerables, eso está muy bonito, David. Las personas pueden entonces venir acá, participar en las actividades, pero también participar en programas sociales del distrito. ¿Se vincula directamente?
Se vincula directamente. Esta es una manzana del cuidado. Ajá. Aquí hay toda una serie de ofertas de servicios, jardín infantil, está el hospital, tenemos la casa LGBTI, tenemos también un colegio, tenemos una serie de equipamientos que están enfocados en que haya una atención para las personas de este sector. Que en este momento puede que estemos en una coyuntura con los temas de las obras del metro, con otros temas de seguridad, con Sí. otros temas que son importantes tener en cuenta y cuidar a estas personas que están acá. Que no se nos olvide que cada una de las obras que hacemos como ciudad tienen impactos en todo el mundo, pero sobre todo pegan más duro en las personas más vulnerables. Ok, ya vamos a ir cerrando, David, y gracias por abrirnos las puertas de una de tus casas, del trabajo que ustedes hacen. Y no se me puede pasar esto, que es muy importante. Yo no quiero vulnerar más a la comunidad, por lo que ya nos has dicho, pero creo que esta pregunta es importante y justamente que venga de tu parte, escuchar de tu parte. Nos dicen muchas veces el lenguaje inclusivo, ya nos metemos entonces con el lenguaje. El elle, por ejemplo, y muchos dicen, no, eso no es lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo es que pongan braille en los restaurantes, o lenguaje inclusivo es que la persona ciega vaya por una vía y tenga un andén con señalización. ¿Qué es la inclusión para David Alonso y para la Dirección de Diversidad Sexual? Sí, yo también estoy de acuerdo en que decir todos, todas y todes no es lenguaje inclusivo. Eso no es lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo no es solamente decir cosas por decirlas, Ajá. es hacer conciencia de lo que estás diciendo. ¿Sí? Porque si yo estoy diciendo, bueno, vamos a quitarle los derechos a todos, todas y todes, pues no, está siendo cero inclusivo. No es eso lo que queremos. Lo que queremos es que cada persona haga conciencia Ok. de que lo que quiere decir sea lo que está diciendo. Sí. No solamente en temas relacionados con género, con identidades, sino también en otros temas. Tenemos muchos clichés, ¿no? Muchas frases como, uy, me están negreando, o uy, no lloré como niña, Sí. o uy, no sé, tenemos un montón de frasecitas y de clichés y de expresiones como el ay, la burla, la risa, que lo que hacen es afectar a otras personas. Lenguaje inclusivo es que independientemente de la forma en como usted hable, busque que lo que diga no afecte a otros seres humanos. Qué bien. ¿Sí? Usted puede que diga buenos días. No es necesario que diga buenos días a todos, todas y todos. No, no es necesario. Diga buenos días. ¿Ya? De ahí en adelante, el contenido de lo que diga, busque que no le dañe la vida a nadie, que no afecte a otros seres humanos, que reconozca que hay otras personas que tienen creencias, posiciones, ideologías, tal vez distintas, pero no distantes. Sí. El hecho de que seamos distintos no nos tiene que volver distantes. Y entonces, el lenguaje inclusivo es, realmente yo quiero decir negrear, yo quiero asimilar Ajá. el hecho de ser negro con el hecho de ser esclavizado, con el hecho de ser explotado. No, no es lo que yo quiero. Entonces yo simplemente voy a decir la palabra que es. Me están explotando. Sí. ¿Sí? Y ya. No necesito cambiar el lenguaje, no necesito duplicarlo o triplicarlo. Solo Ni necesito hacer vulnerar a otras conciencia. personas justamente para... Exacto, para no vulnerar a las otras personas. David, últimas dos preguntas muy rápidas y es, ¿cómo te imaginas una Bogotá verdaderamente libre e igualitaria, si llegara a existir? Yo creo que el trabajo que hace la Secretaría de Planeación en cada una de las áreas Ajá. es muy importante. Poder planear la ciudad nos permite tener una hoja de ruta a algo que es un organismo vivo que es muy difícil de controlar, que es la ciudad. ¿Sí? La ciudad ella misma va creciendo, se va desarrollando, va cambiando. Los seres humanos nos vamos adaptando y desadaptando a muchas cosas. Entonces el trabajo de planeación, de dar una hoja de ruta, un marco, nos permite pues avanzar hacia esa apuesta. Creo que la ciudad, y eso se lo aprendí a alguien estudiando la maestría en planeación urbana, es como un jardín de flores. Ujú. Nunca va a haber un momento en el que se termine de trabajar allí. Ok. Nunca va a haber un momento en que yo pueda decir, ah, listo, ya me descuidé, ya está todo está listo, ya listo. quedó perfecto, porque vuelve y llega la plaguita, vuelve y llega que se me seca la planta, vuelve y llega algún problema. Ujú. Hay que podar, hay que cultivar, hay que cuidar. Y eso es lo que hace planeación. De alguna forma está cuidando la ciudad todos los días Sí. y tiene que ser una apuesta hasta el infinito y más allá. No va a haber un momento de final para llegar a una ciudad totalmente inclusiva y que ahí ya podamos decir se acabó. Ok. Tenemos que seguirlo trabajando todos los días, de todas las formas, desde todos los lugares posibles. David, gracias por estar en Somos Planeación, por abrirnos las puertas de tu dirección. ¿En Bogotá se puede ser? No En- se lo digo como admiración, sino como pregunta. ¿Se puede ser? Sí, en Bogotá se puede ser. Estamos en uno de los pocos lugares del mundo en el que se puede ser. Y por eso millones de personas han llegado aquí a esta ciudad para poder ser, para poder amar, para poder encontrarse y construir algo que hace parte de nuestra ciudad y es que Bogotá es la capital de la diversidad.
Bueno, a David Alonso y a su equipo, gracias por abrirnos las puertas, por seguir conectados a ustedes también en Somos Planeación. Los invitamos a que se conecten en nuestras redes sociales, a que nos sigan en todos nuestros canales, en Spotify, en YouTube, en todas nuestras redes sociales. Y este capítulo estará en YouTube y pues los invitamos obviamente a los eventos culturales del mes de la diversidad, porque en Bogotá se puede ser y pues porque somos Planeación y aquí sí pasa.